En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Iniciamos una nueva semana en Abba Padre Internacional. Qué bueno que están ahí en sintonía con nosotros y siguiéndonos desde el inicio de que empezó este programa. Gracias a los nuevos que se han ido suscribiendo a nuestro canal de YouTube y a los nuevos radioyentes y televidentes a los cuales este programa pues les llena de la voz del Padre. En este día es un día muy de fiesta para la iglesia, es un gran santo. Si no decimos que el más, saben que adentro de la iglesia no se suele hacer eso, decir este es más santo que el otro, solo Dios sabe, pero este es un santo particularísimo de lo mejor, de lo mejor que ha salido de la iglesia católica realmente, el hermano San Francisco de Asís. Una de las leyendas de San Francisco, pues se cuenta que él, en una le preguntaron al Señor que qué pasó con el trono de Luzbel, y ahí le revelaron que ese trono que él perdió por su orgullo y soberbia. San Francisco lo conquistó por su humildad y sencillez. Así que no lo dudo, nuestro santo San Francisco de Asís es fuera de serie, es un santo fuera de serie. Así que vamos a invocar ese Espíritu de Dios que ayudó a San Francisco de Asís a llegar a la santidad, que lo iluminó y que lo guió y que lo santificó, del cual necesitamos siempre para nuestra iluminación, para nuestra santificación. Necesitamos siempre al Espíritu de Dios. Así que vamos a invocarlo a Él, a nuestro Dios poderoso que nos quiere santificar. Si hay algo que necesita cada corazón, cada familia, cada comunidad, si hay algo que necesita este mundo es paz. Tener la certeza de que hay un poder, que hay una presencia que es Dios, que si le llamamos, si le invocamos, reconociendo su poder, reconociendo su fuerza y sabiendo que es un espíritu morador que obra desde adentro hacia afuera, del centro a la periferia, ese espíritu se va a manifestar. Así que yo te invito ahora, mi amigo, mi amiga, que llames al Espíritu Santo de Dios. Que lo llame para que venga a tu vida, venga a tu familia, venga a tu comunidad, venga a tu mundo, para que recibas todas las maravillas que se derivan de esa presencia. Reconozco tu presencia en mí, Espíritu Santo, y mi corazón se abre a ti. Tu fluir me está llenando, que no quede nada en mí que no sea el bien que eres tú. Me acoplo a tu voluntad y soy uno con tu luz.
uno con tu paz, uno con tu amor. Gracias porque eres tú mi salvación. Uno con tu paz, uno con tu amor. Gracias porque entre tú y yo no hay separación. No hay separación entre tú y Dios, mis queridos hermanos y amigos. Somos uno. Y en la medida que reconocemos que somos su templo, que mora en nosotros, en la medida que reconocemos su poder, su fuerza, su amor, en la medida que fluimos en su presencia, haciendo su santa voluntad, en esa medida se estrecha más nuestra relación, nuestra unión con el Espíritu Santo de Dios. Reconozco tu presencia en mí, Espíritu Santo, y en respuesta a mi oración, mi Dios, tu poder me está sanando. Que no quede nada en mí que no sea el bien que eres tú. Me acoplo a tu voluntad y soy uno con tu luz, uno con tu paz, uno con tu amor. Gracias porque eres tú mi salvación. Uno con tu paz, uno con tu amor. Gracias porque entre tú y yo no hay separación. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi mundo. Gracias por derramar tu paz, tu amor y tu vida en mí. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo de que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Esto es palabra del Señor. Pues ya les he tocado en otros momentos donde hemos pues tocado textos similares,
hablando de la ley, de los fariseos, los saduceos, de las personas que se creen perfectos por encima de los demás, de lo que creen pues que tienen el cielo ganado, de que ya están salvos, de lo que se creen que ya están convertidos. Hemos hablado mucho sobre eso y hoy más la lectura pues trata sobre ello. La ley está ahí, está para observarla, pero el Señor siempre pone el ojo en la misericordia. Porque hay muchas veces que nosotros, en nombre de observar la ley, en nombre de hacer lo recto, pues pisoteamos al prójimo, y eso no le gusta al Señor. No le gusta que hagamos esas cosas, porque así no es Él. Él es misericordioso y Él quiere que nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Con estas palabras que usa el Papa, somos misericordiados. Una palabra, se la inventó el Papa. Y entonces Él dice, ¿quién te parece que ha sido prójimo? El que practicó la misericordia. Pues haz tú lo mismo. El Señor nos está llamando a nosotros a hacer misericordia con nuestro prójimo, siempre. Los que se creían perfectos, cuando llegó el momento concreto de ayudar a alguien, dieron la vuelta. Y en eso no ganaba San Francisco de Asís. En un día como hoy que hablamos de él, él hacía eso, hacía misericordia. Misericordia. Hay tantas anécdotas de San Francisco haciendo misericordia. Por ejemplo, cuentan un día que fueron unos ladrones, y eran ladrones de verdad, al convento y fueron a pedir comida. Y ellos sabían que eran unos ladrones y lo echaron pues dándole fuetazo, váyanse de aquí ladrones, que yo qué sé. Y cuando se entera San Francisco y así que han hecho eso, pues lo manda en virtud de obediencia que se arrodille ante sus hermanos ladrones, le pidan disculpas y le dicen que el hermano Francisco los está invitando a que vayan a comer, que le pidan perdón por lo que han hecho. Y eso hizo el hermano, fue allá, le pidió perdón a esos hermanos por haberlo tratado así, y estos hermanos se convirtieron a Dios, porque Francisco aplicaba el evangelio sine glosa. El Señor te decía misericordia, pues él hacía así: no tengo que ver que sea ladrón, que sea pecador, que sea prostituta, que sea lo que sea, haz misericordia. Entonces el Señor hoy nos sigue llamando a que hagamos misericordia con nuestros hermanos que más nos necesitan, sin importar su condición, sin importar su religión, sin importar su ideología. Haz misericordia. Bendiciones. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Hola, hola, buenos días mis queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 4 de octubre, tengo el honor de compartir contigo la vida de San Francisco de Asís. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. San Francisco de Asís. Dicen que a San Francisco lo declaró santo el pueblo antes de que el sumo pontífice le concediera ese honor, y que si se hace una votación entre los cristianos, aún entre los protestantes, todos están de acuerdo en declarar que es un verdadero santo. Todos, aún los no católicos, lo quieren y lo estiman muchísimo. Lo quieren los pobres,
porque él se dedicó a vivir en tal pobreza, pero con gran alegría. Lo estiman los ecologistas, porque él fue amigo de las aves, los peces, las flores, el agua, el sol, la luna y de la madre tierra. Nació en Asís, Italia, en el 1182. Su madre se llamaba Pica y fue sumamente estimada por él durante toda su vida. Su padre era Pedro Bernardone, un hombre muy admirador y amigo de Francia, por el cual le puso el nombre de Francisco, que significa el pequeño francesito. Cuando joven a Francisco lo que le agradaba era asistir a fiestas y paseos y reuniones con mucha música. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad y al muchacho le sobraba el dinero. Los negocios y el estudio no le llamaban la atención, pero tenía cualidad de no negar un favor a quien se lo pedía y ayudaba a los pobres siempre que podía hacerlo. Tenía 23 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró 1 año, tiempo en el que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en su vida. Al salir de la prisión se incorporó otra vez en el ejército de su ciudad y fue a combatir a los enemigos. Se compró una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró. Pero por el camino se le presentó un pobre militar que no tenía con qué comprar su armadura ni caballería, y Francisco, conmovido, le regaló toda su armadura y su lujoso equipo militar. Esa noche en sueños sintió que se le presentaba en el camino lo que le había obsequiado al hombre y le daban unas armaduras mejores, pero para combatir los enemigos del espíritu. Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó y en plena enfermedad oyó una voz que le decía: ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? Entonces se volvió a su ciudad, pero ya no para divertirse y parrandear, sino a meditar en serio acerca de su futuro. La gente, al verlo tan silencioso y meditando, deambulaba por las calles y le decían: probablemente Francisco está enamorado. Y él comentaba: sí, estoy enamorado, y es de mi novia, la novia más fiel, la más pura, la santificadora que existe. Los demás creían que era de una mujer, pero él se había enamorado de la pobreza, de una manera de vivir que fuera la más parecida a la vida de Jesús. Paseando un día por el campo, encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él, pero sintió también una inspiración divina que le decía: si no obramos contra nuestros instintos, nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y, venciendo la espantosa repugnancia que sentía, le besó las llagas. Desde que hizo este acto heroico, logró conseguir de Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre en favor de los demás. Desde aquel día empezó a visitar a los enfermos y a los hospitales, a los pobres, y les regalaba cuanto llevaba consigo. Un día, rezando entre el crucifijo de la iglesia de San Damián, le pareció oír que el crucifijo le decía en voces: Francisco, tienes que reparar mi casa porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le mandaba reparar las paredes de la iglesia de San Damián. Estaban muy deterioradas. Se fue a su casa, vendió el caballo y cogió una gran cantidad de telas del almacén de su padre y le trajo el dinero al padre, el capellán de San Damián, pidiéndole que lo dejara quedarse allí ayudándole a reparar esa construcción que estaba en ruinas, y el sacerdote le dijo: acepto que te quedes aquí, pero el dinero no lo acepto. El capellán le tenía miedo a la dura reacción que iba a tener su padre, Pedro Bernardone. Francisco dejó el dinero en una ventana y, al saber que su padre, enfurecido, venía a castigarlo, se escondió prudentemente. Pedro Bernardone demandó a su hijo Francisco ante el obispo, declarando que los desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que él había vendido. El prelado devolvió el dinero al airado padre, y Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y de su manto, le dijo: le entrego, pero desde ahora dejo llamarme el hijo de Pedro Bernardone, y desde hoy en adelante digo: Padre nuestro que estás en los cielos. El señor obispo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores del campo, una sencilla túnica de telas ordinarias, amarrada en la cintura con un cordón. Francisco trazó una cruz con tiza sobre su nueva túnica, y con esta irá vestida el resto de su vida. Este será el hábito de los religiosos, después el vestido de un campesino pobre, de un sencillo obrero. Después
volvió a Asís a dedicarse a levantar y reconstruir la iglesia de San Damián, y para ello empezó a recorrer las calles pidiendo limosna. La gente que antes lo había visto rico, elegante, ahora lo encontraba pidiendo limosnas y vestido tan pobremente. Se burlaban de él, pero él consiguió con qué construir el templo. La Porciúncula. Este nombre es queridísimo para los franciscanos de todo el mundo, porque en esta capilla llamada así fue donde Francisco empezó su comunidad. Porciúncula significa pequeño terreno. Era una finquita chiquita con una capilla en ruinas. Estaba a 4 kilómetros de Asís. Los padres benedictinos le dieron permiso de irse a vivir allá, y a nuestro santo le agradaba el sitio por lo pacífico y solitario que era. Era una capilla dedicada a la Santísima Virgen María. En la misa de la fiesta del apóstol San Matías, el cielo le mostró lo que esperaba de él, y fue por medio del Evangelio de ese día, que es el programa que Cristo dio a sus apóstoles cuando les envió a predicar. Dice así: «Vayan a proclamar el reino de los cielos que está cerca. No lleven dinero ni sandalias, ni doble vestido para cambiarse. Gratis han recibido, den también gratuitamente». Francisco tomó estas letras y se propuso dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza más estricta. Cuenta San Buenaventura que se encontró con el santo un hombre a quien un cáncer le había desfigurado horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus pies, pero Francisco se lo impidió y le dio un beso en la cara, y el enfermo quedó instantáneamente curado, y la gente decía: no se sabe qué admirar más, si el beso o el milagro. El primero que se le unió en su vida de apostolado fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís, el cual invitaba con frecuencia a Francisco a su casa, y por la noche se hacía el dormido y veía que el santo se levantaba y empleaba muchas horas dedicado a la oración repitiendo: «Mi Dios, mi todo, mi Dios, mi todo». Cuando ya Francisco tenía 12 compañeros, se fue a Roma a pedirle al Papa que le aprobara su comunidad. Viajó a pie, cantando y rezando, lleno de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente le daba. En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a la pobreza, pero al fin un cardenal dijo: «No le podemos prohibir que vivan como Dios ha mandado en el Evangelio». Recibieron la aprobación y se volvieron a Asís a vivir en pobreza, en oración y en santa alegría, y con gran fraternidad junto a la iglesia de Porciúncula. A Francisco lo atacaban a veces terribles tentaciones impuras. Para vencer las pasiones de su cuerpo tuvo algunas veces que revolcarse entre espinas. Él podía repetir lo del santo antiguo: «Trato duramente a mi cuerpo, porque él trata muy duramente a mi alma». Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer por los animales. Las golondrinas se le seguían de bandadas y formaban una cruz por encima de él cuando él predicaba. Cuando estaba solo en el monte, una mirla venía a despertarlo con su canto, cuando era la hora de la oración de la medianoche, pero si el santo estaba enfermo, el animalito no lo despertaba. Un conejito lo seguía por todo el tiempo y con gran cariño. Dicen que un lobo feroz le obedeció cuando el santo le pidió que dejara de atacar a la gente. Francisco se retiró por 40 días al monte Alberni a meditar, y tanto pensó en las heridas de Cristo que a él también se le formaron las mismas heridas en las manos, en los pies y en el costado. Cuando solo tenía 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de los franciscanos, la de las hermanas clarisas. Con esto contribuyó enormemente a fervorizar la Iglesia católica y a extender la religión de Cristo por todos los países del mundo. Los seguidores de San Francisco, los franciscanos, los capuchinos y las clarisas son el grupo religioso más numeroso que existe en la Iglesia católica. El 3 de octubre del 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna y pidiendo a sus seguidores que se amen siempre como Cristo los ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría, de paz y de amor. Hoy es el día de San Francisco de Asís. Francisco, pídele a Jesús que lo amemos tan intensamente como lo lograste amar tú. Como pudimos escuchar, la vida de San Francisco de Asís es una vida digna de imitar completamente. Este joven, que al inicio le gustaban las fiestas, las parrandas, que vestía muy bien, pasa a ser un hombre que ama la pobreza y que quiere llegar a la contemplación y al amor de nuestro Señor Jesucristo. Creía la gente que él tenía una novia, y esa novia era la pobreza. Y tú y yo,
¿Qué cree la gente que tenemos? Orgullo, vanidad, odio, rencor. ¿A quién amamos tú y yo? La vanidad, el dinero, las cosas lujosas, pero no amamos lo sencillo. Y quiero que sepas que Dios se encuentra en las cosas sencillas, en ese prójimo que podemos ayudar. Qué hermoso fue cuando Él vendió su caballo para arreglar la parroquia. Qué hermoso fue cuando Él se despojó de sus armaduras para dársela a un guardia que no tenía armaduras. Tú y yo estamos llamados a hacer obras de misericordia. Tú y yo estamos llamados a repartir lo que tenemos. Da lo que tiene a los pobres sin esperar a cambio. Regálale a alguien una sonrisa, regálale un abrazo. Si no tienes dinero, regálale amor a ese vecino, a ese hermano que está en la iglesia que no tiene amor. A veces incluso somos egoístas en el abrazo de la paz. Qué tímido damos el abrazo de la paz, tendemos las manos como de lejos. No, estamos llamados a dar un abrazo sincero y cariñoso, un abrazo caluroso en ese abrazo de la paz. Desde ahí estamos regalando hoy al Señor. También estamos llamados al desprendimiento de las cosas que no son del agrado del Señor. Pedimos al Señor que hoy día de San Francisco de Asís nos ayude a imitarlo, nos ayude a imitar su fe, a dejarlo todo por amor al Señor. Él que era rico, su padre mercader, hermanos, pudo decir, pues ya no eres mi padre, ahora mi Padre está en el cielo. Que tú y yo podamos decir hoy igual, no amo nada de este mundo, lo único que amo es a nuestro Señor Jesucristo. Los animales le seguían a Él y tú y yo los pateamos, los echamos de las casas. Sin embargo, estos eran sus mejores aliados. Espero que hoy San Francisco de Asís nos ayude a imitar completamente su vida para tú y yo ser cada día mejores cristianos, parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias por compartir el santo de hoy y por suscribirte a mi canal. Bendiciones. Qué alegría, hermanos y hermanas, en este nuevo día, inicio de semana, encontrarnos con todos ustedes que están desde sus hogares, desde sus diferentes áreas, desde los diferentes países, compartiendo este pan de cada día desde su programa Abad Padre. Bendecimos y glorificamos el nombre del Señor, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de compartir esta palabra, por este hermoso día que Él nos regala. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque soy testigo del poder, de la grandeza de ese Dios que está vivo y que hace proeza a través de sus hijos. Te invito, hermano y hermana, a que busques lápiz, si quieres anotar, busques tu Biblia, porque en este día vamos a compartir un tema muy interesante para cada uno de nosotros. El Señor ha puesto en vuestro corazón esta palabra de poder, de gracia, que Él se va a manifestar a través de tu vida hoy en el nombre de Jesús. El tema se titula La oración de Pablo y Silas. Estos apóstoles seleccionados, apartados por nuestro Señor Jesucristo para una misión específica. El apóstol San Pablo, representando un llamado específicamente para evangelizar a los gentiles. Dios llama a este hombre y hace una manifestación de cambio en su vida. Saulo, siendo un perseguidor de la iglesia, a Dios le parece bien, a través de la persona de Jesucristo, aparecérsele, llamarlo y separarlo. Y una misión específica desde su primer encuentro entre Saulo y el Señor. Vas a permanecer en Damasco hasta que se te den las instrucciones, bendito sea el Señor. Y esto es cuando Dios aparta y selecciona a un hombre para que a través de esa persona la gloria de Dios se le sea revelada. La gloria de Dios se nos sea manifestada a todos los que seamos testigos del poder de la palabra. San Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 16 y siguiente, se nos narra este episodio bíblico, un acontecimiento donde San Pablo, estando dormido en un momento de reposo, el ángel del Señor se le aparece y tiene una visión. Y el Señor le habla a su hijo. Y a través del Espíritu recibe estas palabras proféticas. Irás a Macedonia y allí vas a evangelizar. Y esto es lo que va a suceder, bendito es el Señor. Y esta comunidad primitiva, que todo lo que realizaba era dirigido por la oración. El Señor pone en el corazón de Pablo
los servidores que le iban a acompañar en este viaje misionero. Allí estaba Sila, Bernabé, y Dios se manifiesta a través de su siervo. Pablo y Silas, cumpliendo un mandato del Señor, se dirigen a Macedonia, ciudad de Filipos, y allí podemos ver que con su llegada a aquella ciudad son acogidos por Lidia, que el mismo Dios a esta mujer empresaria poderosa de aquella ciudad de Filipo, Dios toca el corazón de esta mujer. Una comerciante, una mujer que era indiferente al poder y al escuchar la voz del Dios verdadero. Sin embargo, Dios, dentro de su propósito, dentro de la misión asignada a Pablo y Sila, Dios le parece bien tocar el corazón de Lidia. Y allí vemos cómo esta mujer acoge el mensaje de salvación. Esta mujer escucha la predicación dada por el apóstol San Pablo. Y allí podemos ver cómo esta mujer es el instrumento, es la acogida para que estos hombres de Dios sean llevados a su casa. Y luego el propósito de Dios en Macedonia de evangelizar esa comunidad y de dar a conocer el nombre de Jesús sea posible. Bendito es el Señor. Y dentro del desarrollo de esta misión, Pablo y Sila continúan obedeciendo el mandato de su Señor y se dirigían por las aldeas. Y dentro de esa misión, en un momento donde se detienen en una aldea, allí podemos ver en el verso ya 23, donde encontramos el episodio de aquella mujer adivina, donde había una mujer con un espíritu de adivinación. Esta mujer que tenía amos, hombres que se prestaban a utilizar este episodio del mar para beneficiarse a sí mismo. Podemos ver que desde aquellos tiempos donde nace la iglesia, aún como en los tiempos de hoy, el hombre practicaba el pecado que Yahvé Dios aborrece. Citando el libro del Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 y siguiente, que Dios castigará y hará desaparecer a aquellas personas que se dediquen a consultar brujos, que se dediquen a consultar los muertos, que crean en la idolatría, en la hechicería. Tales cosas son abominables ante la presencia de Dios. Sin embargo, Pablo y Sila estaban anunciando en aquella aldea la buena nueva, la buena noticia, aquel anuncio de la verdad, aquella evangelización gratuita, aquel gozo, siendo testigos, Pablo específicamente, como Cristo Jesús se le aparece y le habla a Pablo, como el mismo Cristo Jesús le dice a Pablo lo que tiene que hacer en su nombre, como el Señor se nos revela, selecciona a este hombre pecador, a este asesino, a este perseguidor de la iglesia, porque Dios tiene un propósito contigo, hermano. Y muchas veces, por personas que nos quieren cerrar la boca, por personas que se están lucrando, que quieren acomodar el evangelio a los tiempos de hoy, quieren pronunciar un evangelio light. El compromiso que asumieron Pablo y Sila y toda la comunidad de los apóstoles fue un llamado de amor. Ellos con su sí después del Pentecostés se negaron a sí mismos, como el mismo San Pablo cita en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, bendito es el Señor. Y pregonando bajo la unción y el poder del Santo Espíritu por toda la aldea, conviértanse y arrepiéntanse, abandonen esa creencia a sus dioses falsos. Y por aquella predicación ungida se levantó el enemigo a través de aquella mujer poseída por un espíritu de adivinación. Sin embargo, Satanás reconoce cuando hay un hombre de Dios. Él reconoce cuando hay un elegido de Dios que anuncia la buena noticia. Y nos sigue diciendo este pasaje bíblico que aquella mujer empieza a decir: estos hombres son hombres de Dios. Estos hombres hablan en nombre del Dios Altísimo. Y dice la palabra que la mujer continuaba diciendo estas cosas, queriendo el espíritu inmundo que la poseía distorsionar
desenfocar el mensaje que el Espíritu Santo estaba dando a través de su apóstol. Pero ¿qué podemos ver que se refleja y se manifiesta cuando Pablo se detiene? Dice la palabra que Pablo se detiene, fija su mirada hacia la mujer y le ordena en el nombre de Jesús al Espíritu. Sale en este mismo instante de esa mujer. Y nos sigue diciendo la palabra que al instante la mujer fue liberada. Bendito es el Señor. Pablo, ungido por el poder del Espíritu Santo, Dios le permite hacer un exorcismo representando a la iglesia, representante de Cristo. Y al instante, con aquellas palabras proféticas, el espíritu quedó extirpado, quedó eliminado de aquella mujer. Entonces, en ese momento vienen en contra de Pablo. Viene la reacción, viene la acción del enemigo. Cuando nosotros, por encima de lo que nos pueda pasar, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Bendito es el Señor. Y nos sigue diciendo la palabra, hermanos. Ahora viene algo muy interesante, presta atención. Que aquellos dueños, los que habían comprado a la mujer y la tenían como esclava. La tenían como esclava, y a través de aquel espíritu inmundo, esta mujer podía adivinarle la suerte a las personas. ¡Qué engaño, hermano! ¿Cómo podemos poner nuestra confianza en el hombre? ¿Acaso el hombre podrá descifrar o podrá decirnos lo que ha de acontecer? Solo nuestro Dios Todopoderoso conoce el día y conoce el despertar de la mañana, y Él tiene en su corazón y puesto en sus ojos lo que ha de acontecer en la noche que nos llega. Sin embargo, hay un día que amanece, donde ese mismo Dios que habla a través de sus apóstoles y que se reveló en la ciudad de Macedonia, ese mismo Dios fue quien habló a través del apóstol San Pablo. Y aquellos hombres ordenaron a Pablo y a Silas callarse. Estos hombres, con su corazón endurecido, poseídos por el enemigo, el mismo Satanás puso en su corazón que estaba prohibido predicar en nombre de ese Jesús. Estos hombres querían impedir que la voluntad de Dios se llevara a cabo en aquella aldea. ¿Acaso podrá el hombre detener los propósitos de Dios? ¿Acaso podrá un simple mortal, una simple hechura de barro? ¿Quién podrá anteponerse ante la voluntad de un Dios que es todopoderoso? Sin embargo, hermano, cuando somos apartados para una misión como la de Pablo y la de Silas, pues nos vienen consecuencias. Y Pablo y Silas en silencio, orando, llenos de gozo y alegría, porque a través de su oración, a través de aquella predicación, aquella mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, aquella mujer quedó liberada en el nombre poderoso de Jesús. Sin embargo, aquellos hombres, como tenían influencias ante el Sanedrín, fueron a denunciar lo que estaba pasando con Pablo y Silas en aquella aldea. Dice la palabra que fueron tomados presos, que inmediatamente fueron maltratados. Los carceleros que lo apresaron tomaron palos y apalearon sus espaldas, hermano. Hermano, qué precio tuvieron que pagar aquellos apóstoles. Nosotros en estos tiempos estamos predicando, aún en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia. Y sin embargo, hermano, la carga que les tocó vivir a los apóstoles en aquel tiempo fue un estilo semejante al de su Señor. El mismo San Pablo nos enseña en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 1 y siguiente. Seamos imitadores de nuestro Señor. Citando a Filipenses, capítulo 2, verso 6. Tenemos que imitar al Maestro, aquel que no se negó nada a sí mismo, sino que lo dio todo por amor a nosotros. Y podemos ver que en aquel episodio de sufrimiento, Pablo y Silas en silencio soportaron aquellos golpes. Fueron apaleados, hermano. Y la comunidad que no creía, los incrédulos, los idólatras, pregonaron entre todos los aldeanos porque eran ignorantes,
porque desconocían, aún viendo lo que Jesús hizo a través de Pablo y Silas en aquella mujer que fue liberada de aquel espíritu de adivinación, después de haber visto cómo el mismo Señor les hablaba a través de Pablo. Se hicieron ignorantes, no hicieron caso, hermano. Sin embargo, el Espíritu Santo que permanecía vivo en el corazón de aquellos apóstoles los mantuvo fuertes. Porque cuando nos toca padecer una situación a causa de obedecer la voluntad de Dios, esa misma palabra que nos envía, esa misma fuerza que nos acompaña para llevar a cabo el propósito de Dios, esa es la fuerza que provoca en nosotros mantenernos firmes. Bendito es el Señor. Esa fue la misma fuerza, hermano, el mismo poder que yació sobre el Mesías. Este Santo Espíritu, hermano, que lo levantó, que lo resucitó de entre los muertos. Alabado es el Señor. Y ese es el poder de la oración que Dios quiere suscitar en el día de hoy. Esta es la acción a la cual el Señor nos está invitando. Nosotros no nos podemos quedar con la golpeada que nos ha tocado vivir por las diferentes situaciones, por las adversidades o por las diversas pruebas, hermano. Tenemos que recuperar nuestra identidad. Tenemos que volver a sumergirnos en aquel primer amor. No importa de dónde Dios te ha llamado. No importa tu condición divina. Te estoy hablando a ti, predicador, a ti que eres un intercesor, a ti, mujer, que le sirves a Dios. Desde la misión o el llamado que Dios te ha hecho, hermano y hermana, necesitamos hombres y mujeres en el nombre de Jesús que se levanten, que le crean al Señor, que sean capaces de dar su vida por el Señor. Quiero recordarte este acontecimiento que ocurrió en la vida de Pablo, que aún siendo un simple hombre romano, con conocimientos intelectuales humanos, siendo aún en la persona de Saulo, antes de tener su encuentro personal con Jesús, Saulo participa cuando el apóstol Esteban es apedreado. Saulo estaba allí, Saulo evidenció cuando este hombre de Dios estaba siendo apedreado. Sin embargo, las palabras de este mártir: veo los cielos abiertos, bendito es el Señor. Ese es el premio, hermano, que nos toca a nosotros. Esa es la mayor premiación que le va a tocar al hombre y la mujer de Dios. Tenemos que ser capaces de soportar todo tipo de prueba. Tenemos que ser capaces de asumir y pagar el precio. Tenemos un precio que pagar. Y si aún estás desinformado, en el nombre de Jesús te doy esta palabra: los que adoran al Cordero, los que quieren servir a Dios, los que buscan el rostro de Dios, los que glorifican el nombre del Señor, esos serán perseguidos por Satanás. Él querrá impedir tu misión apostólica, tu misión, tu llamado que Dios te ha hecho de una manera especial. Pero quiero recordarte las palabras que Jesús anunció a sus discípulos, citando el evangelista San Juan, capítulo 16, verso 33. Les anuncio todas estas cosas para que tengan paz en el mundo. En el mundo hallarán aflicción, persecución, pero ánimo, tengan fe, porque ya yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor. No importa, hermano, que tus pruebas, que la aflicción, que la enfermedad, no importan que los enemigos quieran levantarse y quieran aplastarnos. Tenemos que avanzar y seguir anunciando el Evangelio de Cristo. El Señor ha puesto una misión en nuestras vidas. El Señor ha depositado su Santo Espíritu sobre nosotros. Vamos a llevar a la práctica, vamos a llevar a la acción y vamos a predicar la verdad, hermano. Nosotros no podemos callarnos ante la voluntad del hombre. Tenemos que denunciar el pecado en el nombre de Jesús.
Aquella ciudad era testigo de que aquellos hombres, porque eran comerciantes, porque eran bien vistos ante la ley, aquellos hombres estaban maltratando una vida. Y como el mismo San Pablo, dirigiéndose a ellos, les contesta: ya esta mujer no les pertenece, porque Cristo Jesús la ha comprado con su sangre preciosa. Bendito sea el Señor. Dios te ha dado el poder, hermano. Dios nos concede su gracia. Nosotros tenemos el compromiso de rescatar las vidas, de anunciarle a los que están cautivos, de anunciarle a los que están presos en el pecado. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Él murió en la cruz del Calvario, sí. Él murió para que allí se cumpliera la promesa dada al pueblo de Israel. Citando al profeta Isaías, capítulo 53, verso 3 siguiente. Tenemos que anunciarle a nuestros hermanos en las diferentes naciones. Él se maldijo a sí mismo por amor a nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Pablo y Sila, llenos de gozo, movidos por el Espíritu Santo, anunciaron este santo evangelio. Y es por ello que cuando fueron depositados en aquel calabozo, en aquel lugar donde ni siquiera, hermano, entraba la luz de los rayos del sol, y nos sigue revelando esta palabra, que el carcelero se burlaba de ellos. Fueron encadenados, sus espaldas, su rostro estaban desfigurados. Dice la palabra que le colocaron unas piedras por encima de las cadenas que yacían sobre ellos, y sus pies fueron tapados en aquel calabozo, en aquel lugar de escombro. Sin embargo, las palabras, lo que entonaron estos apóstoles, hermano, no fue el grito de queja. Aquellos apóstoles no empezaron a cuestionar a Dios, porque muchos de nosotros, por una sencilla prueba, por una situación muy leve, no parecida a aquel episodio de Pablo y Sila, o las diferentes vivencias que pasaron los apóstoles por amor a su Señor, dice la palabra que aquellos apóstoles en silencio estaban soportando aquella causa por amor a su Señor. Sintieron gozo y alegría en sus corazones, porque ellos estaban cumpliendo la voluntad de su Dios. Sin embargo, Jesús había puesto en el corazón de San Pablo: en mí encontrarás la paz, y yo me convertiré en tu fortaleza. Bendito sea el Señor. Ellos, en medio de aquella aflicción, Jesucristo se convirtió en su fortaleza. Y nos sigue diciendo el Señor, alabado sea su nombre. Vamos a citar 2 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 4. Presta atención a este pasaje bíblico, hermano. Porque las armas de nuestra milicia no son armas carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, porque yo soy su Señor. Bendito es el Señor. Las armas espirituales que Dios había depositado en el apóstol San Pablo, que Dios había depositado en Sila, fue aquella arma, aleluya, que manifestó lo que aconteció más adelante. Porque siendo la medianoche, estando Pablo y Sila encarcelados, empezaron a cantar himnos de alabanza, entonaron cánticos de adoración a su Señor. Estaban llenos de la presencia del Señor. El Espíritu Santo una vez más descendió con poder y gloria sobre ellos. Y allí no solamente, hermano, se manifestó un estruendo de la gloria de Dios, sino que dice la palabra que todos los que estaban encarcelados, después de aquel estruendo de la gloria de Dios, empezó a temblar aquel lugar. La alabanza, el gozo que estaba en el corazón ardiente de Pablo y Sila provocaron el trono de la gracia. Bendito es el Señor. No fue una oración común, no fue una oración de rutina,
No fue una oración porque así me manda la iglesia, porque esto es lo que tengo que hacer, hermano. Fue una oración que se conectó directo con el Padre. Fue una oración diferente a la que tú y yo sabemos hacer. Porque solamente lleno del poder de Dios, estos hombres que estaban heridos lograron provocar la presencia del Señor. Y en este momento, Padre, quiero implorarte, Señor, que tú desciendes ese mismo poder. Padre, fluye, Señor. Ayúdanos a orar con amor. Queremos tener intimidad contigo. Queremos encontrarnos contigo, Señor. Ven a nosotros, Cristo Jesús. Envíanos como tú enviaste a los apóstoles. Llévate todo temor. Permítenos anunciar la buena noticia. Permítenos anunciar un evangelio de salvación. Pablo y Silas les acompañaron los signos que tú prometiste que acompañarían a los que van en tu nombre, Cristo Jesús. Y en este momento, Padre, creyendo esta palabra, en tu nombre poderoso, Cristo Jesús, yo te imploro y te suplico por todas las personas que están viendo este programa. Te pido misericordia por los que están enfermos. Te pido misericordia por los que están contagiados. Que el impacto, que el mover de tu gloria empiece a romper las cadenas. Que haya un estupor de tu gloria. Padre, que se sienta tu poder en los hogares. Que se sienta tu poder en los diferentes países. Y que aquellos que en ti han confiado puedan ver tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Quiero exhortarte antes de finalizar que después de toda aquella manifestación de gloria, el carcelero que se había burlado quedó atónito ante lo que vio. Sin embargo, el mismo Dios, por amor y misericordia a él, a través de Pablo le dice: no te quites la vida, porque aún todos estamos aquí. Y aquel hombre también le pidió a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Bendito sea el Señor. Pablo le anuncia: acepta a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, y tú y tu casa serán salvos. Bendito es el Señor. Este es el anuncio y la buena noticia que el Señor nos trae en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue conectado con este tu programa, Abad Padre. Mis hermanos, estamos en el final de este programa. Hubiésemos querido seguir con ustedes más y más, pero hemos llegado al final. Gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a este video y también darle a la campanita, y también seguirnos en nuestras redes sociales como Abad Padre Internacional. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.